Y vamos a los detalles de lo más importante esta tarde. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, autorizó una pausa de 90 días como parte de su plan arancelario, además de una reducción del 10%. Y de igual forma, el republicano elevó las tarifas para China. Escuche usted a cuánto: 125% con efecto inmediato. Esto debido a la falta de respeto, dijo así en su red social Truth Social, en la que subió toda esta información que el país asiático ha mostrado hacia los mercados mundiales. Bueno, y en respuesta a este hecho, China elevó los aranceles sobre los productos estadounidenses previo al anuncio, al 84% a partir de mañana jueves. Asimismo, también China añadió una serie de contramedidas. Una de ellas es la presentación de la demanda adicional contra Estados Unidos ante la Organización Mundial de Comercio, además de frenar la venta de TikTok a cualquier empresa de ese país. Y Luis González, vicepresidente y director de inversiones en Franklin Templeton. Y bueno, pues buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Lupita, buenas tardes, gracias por invitarme a tu programa. Luis, pues ¿cómo estás viendo estas decisiones, estas acciones de Trump? De hecho, hace apenas unos días nos fuimos con la finta de que iba a darse esta pausa de 90 días. La Casa Blanca dijo que era fake news, pero bueno, pues el día de hoy se concreta. ¿Y qué significa esto para México y el resto del mundo, aunque también nos tocan aranceles? Claro, a ver, creo que la decisión de hoy confirma un poco la idea de que no todos los aranceles nacieron con el mismo propósito, ¿no? En el caso de los aranceles impuestos a China, son aranceles, a mi parecer, que nacieron para quedarse, ¿no? Que son aranceles que tienen fines proteccionistas. Al final del día, la guerra comercial, tanto la primera, en el primer mandato de Trump, como esta, tiene como finalidad última sacar un poco a China de la jugada de las cadenas de producción globales, mientras que el resto de los aranceles, no incluyendo los de México, incluyendo los de Europa, son aranceles más del tipo de herramienta de negociación, ¿no? Y creo que hoy confirma todavía más ese caso. Le suben los aranceles a China, al resto de los países se los bajas. No se los eliminas por completo porque van en 90 días de negociación. Sin embargo, probablemente al final de esos 90 días veamos a un Trump cantando victoria, ya sea victorias grandes o victorias pequeñas, que las va a engrandecer. Ya sea diciendo que algunos países bajaron los aranceles que tenían impuestos a Estados Unidos, o que la migración bajó, o que el fentanilo ya no pasa por la frontera sur, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que, bueno, eso refrenda la idea de que la mayoría de los aranceles que se impusieron el 2 de abril son aranceles para que los países vengan a negociar. Y no solo vengan a negociar temas de comercio, sino también temas de defensa o temas de lo que mencionaba en el caso de México, temas de migración. Eh, ¿Qué afecta a México a este anuncio de hoy? La verdad es que es poco. Un poco lo que se dio a conocer hoy es echarse un poco para atrás de lo que se había anunciado el 2 de abril. Y si recuerdas, el 2 de abril, pues a México no lo tocan, a México y a Canadá no lo tocan. No se ve afectado por esos anuncios del Liberation Day. Sí. Y por lo tanto, pues estos anuncios del día de hoy pues no necesariamente afectan positivamente a México, ¿no? Oye, Luis, lo que llama la atención es esta pues manera de comportarse de Donald Trump, ¿no? De repente dice una cosa y luego dice otra. Por ejemplo, lo que señala hoy es: a ver, le pongo esto a China, pero a los demás se los quito porque pues se han portado bien con Estados Unidos. Y además dice, bueno, esto de la pausa es porque pues la gente se estaba asustando un poco. Sí, a ver, es el estilo de Trump, ¿no? Le gusta asustar a la gente, le gusta golpear a sus adversarios, no voy a decir enemigos, pero sí a sus adversarios, para que pues, te acerques a la mesa a negociar. Y cuando lleguen a negociar, pues sea mucho más sencillo, ahora sí como dicen, lleguen un poquito más blanditos y pueda él llegar a ciertas concesiones una vez que se sientan a la mesa, ¿no? Entonces, es Trump en todo su esplendor, ¿no? Lo vimos en 2018, ¿no? Algo similar, en mucho menor escala que lo que está haciendo ahorita. En 2018, en su primer mandato, había perdido mucha credibilidad, justamente porque esta forma de negociar, pues al final del día
terminas perdiendo credibilidad. Entonces, lo dijimos muy al inicio de su mandato, creíamos que tenía que dar varios golpes en la mesa para que esa credibilidad regresara. Creo que todo lo que había estado haciendo hasta ahorita son esos golpes en la mesa, decir, a ver, estoy dispuesto a recorrer esta última milla. Sin embargo, a la mera hora, pues no necesariamente va a estar dispuesto a recorrerla y pues todo lo que estamos viendo son estrategias de negociación para lograr mejores acuerdos, por lo menos a la vista de Trump, para Estados Unidos, ¿no? Entonces, digo, a ver, nos quedan todavía 90 días Sí. de volatilidad, ¿no? Para ver, Sí, ¿no? dime. Pero Luis, lo que tú has mencionado y también hay que considerarlo es, a ver, no podemos estar con este sub y baja, el daño está hecho y lo que tenemos enfrente es una probable recesión o una estanflación y bueno, pues de ahí nadie se salva. Exacto, a ver, el daño ya está hecho, que es un daño a la credibilidad y es un daño, o sea, el inversionista, tanto de manera física, ¿no? El que invierte en plantas, como el que invierte en cartera, pues tienen ya la confianza golpeada, ¿no? Y eso no va a cambiar. Y eso no va a cambiar hasta que la guerra comercial termine. Y eso probablemente, no probablemente, muy, muy probablemente termine en una recesión. Aquí la pregunta era si íbamos a ver una recesión con inflación o no. ¿No? Es decir, una estanflación o una recesión típica. Al quitar los aranceles, la probabilidad de esta inflación baja, ¿no? ¿Por qué? Porque no necesariamente vas a tener un pico de inflación y entonces estamos ya frente a una recesión más típica, ¿no? Pero si te fijas, ya la pregunta es, ¿viene recesión o no? Yo creo que la recesión ya está cantada. La pregunta era si iba a venir con inflación o no. Ahora, la verdad es que las últimas dos recesiones que hemos vivido en Estados Unidos, la de 2008 y la del 2020, fueron brutales, no fueron recesiones atípicas. Probablemente la que estemos viendo o la que tengamos enfrente sea una recesión un poco más típica en el sentido de que no necesariamente va a ser profunda y no necesariamente va a durar tanto, sobre todo si se llegan a acuerdos relativamente rápido, ¿no? Entonces, yo creo que la recesión está en la mesa. Yo creo que donde estamos parados ahorita vamos a ver una recesión más típica, no necesariamente tan profunda, no necesariamente tan traumática como las que Ujú. vivimos las últimas dos veces. Sin embargo, creo que lo que bajó hoy después de lo que dijo Trump es si vamos a ver una estanflación, es decir, una recesión con inflación o no. Y creo que hoy estamos ante una recesión más típica que ante una recesión inflacionaria, ¿no? Luis, también preguntarte lo que ha hecho México en estos momentos en el marco de la CELAC. La presidenta Claudia Sheinbaum ha hablado de pues, ver hacia otras partes, ¿no? De diversificar los mercados, de tener más cohesión como pues continente, como pues países de América Latina. ¿Cómo ves esto? ¿Qué nos puede traer? ¿Es una buena visión esto de lo que está proponiendo la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿Tenemos que empezar a ver a otros lados? A ver, creo que es una buena visión siempre y cuando se mantenga como estrategia de largo plazo. Vamos a asumir que Estados Unidos de repente se resuelve todo y nos abre otra vez el mercado estadounidense en los siguientes 3 meses. Pues es muy fácil decir, a ver, todos los acuerdos que teníamos o todo lo que dijimos en los últimos 3 meses, pues ya no importa, ya tenemos otra vez acceso al mercado y es mucho más fácil servir a ese mercado que a otro que está a miles de kilómetros de distancia, ¿no? Entonces, mientras sea una estrategia de largo plazo, mientras que independientemente de si el mercado de Estados Unidos se nos vuelve a abrir en su totalidad o no, creo que es una buena estrategia. El chiste es nada más mantener esa palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez que nos abren la tiendita de la esquina, ¿no? Que estaba cerrada, pues dejamos de ir a la tiendita que estaba a 1 kilómetro de distancia. ¿Por qué? Porque ya está otra vez de regreso y no tiene sentido recorrer el kilómetro de distancia para ir a comprar el refresco para la comida, ¿no? Entonces, mientras se mantenga Sí. la idea de abrir otros mercados, hace sentido. La idea es no caer en la tentación de que una vez que nos abran otra vez Estados Unidos, Ujú. pues no llevar a cabo esos planes, ¿no? Muy bien, pues Luis, como siempre aprecio que puedas platicar con nosotros. Muy buenas tardes. Mil gracias a ti, Lupita. Saludos al auditorio y buen Gracias. miércoles.